Hola a todos, hoy es lunes, 22 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo, Paul Craig Roberts, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Paul. Paul Craig here with us. Welcome back, Paul. Gracias, Nimacias. Please subscribe and hit like button and let me Por favor, know suscríbete y dale al botón de me gusta. Y déjame, Paul, empezar con lo que vi en tu página web sobre Julian Assange recibiendo el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuál es tu interpretación de este nuevo movimiento? Porque desde que fue liberado, no hemos oído mucho de Julian Assange, pero ahora está volviendo, hablando de cuestiones políticas y geopolíticas. ¿Cuál es tu comprensión de su posición en este momento? What is your understanding of his position right now? What is Julia's position? Yeah. ¿Cuál es la posición de Julian? Sí. Oh, no lo sé. Sabes, no había sabido nada de él hasta que presentó una denuncia contra el Comité Nobel por otorgar el Premio de la Paz a una mujer que defiende un ataque militar contra su propio país. Dijo que, según el testamento de Alfred Nobel, el dinero del Premio de la Paz debía destinarse a la paz y no podía utilizarse con fines militares o bélicos. Así que presentó este caso y me muy perspicaz y muy vedente por Patty. No sé qué será el caso, pero es bastante asombroso que se haya conseguido Premio Paz a una belicista. A warmonger was awarded the Peace Prize. Ella es literalmente atácanos. And I think she was Sí, y creo que le concedieron el premio bajo la influencia de Washington, porque le da a Washington una figura destacada que apoya la intervención militar contra el gobierno venezolano. Así que creo que por eso recibió el premio. Washington sabía que ella estaba a favor de una invasión estadounidense de su país para deshacerse del gobierno actual. Sospecho que ha sido un agente estadounidense de cierta importancia en Venezuela desde hace tiempo. Y ahora la han puesto en acción y le han otorgado un premio que le da reconocimiento y una posición. Luego respalda las acusaciones de Washington contra Maduro y contra su propio país. Así es como lo veo. Puedo estar equivocado, no puedo probarlo, pero encaja con la forma en que opera Washington. It fits the way Washington operates. Yeah. And let me bring up your website, Sí. Paul, because I wanna. Y déjame mencionar tu página web, Paul, porque quiero que mi audiencia sepa que pueden seguirte allí. Es paulcraigroberts.org y se puede encontrar mucho material allí. Paul suele escribir sobre todos los grandes temas en Estados Unidos y en el extranjero, sobre la guerra en Ucrania, la situación en Israel y en Oriente Medio. Paul, el otro asunto grave ahora mismo es la guerra en Ucrania. Sabemos que Kirill Dmitriev está en proceso de hablar con Steve Witkoff, junto con Kushner. Y después de todas estas negociaciones, ya sabes, han pasado 12 meses desde que Donald Trump asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en Ucrania? Me refiero a las negociaciones entre Steve Witkoff y Kushner con Kirill Dmitriev, porque mucha gente está planteando cuestiones legítimas, en mi opinión. Se trata de una negociación diplomática y militar de gran envergadura. Uno esperaría que participaran expertos militares, junto con el secretario de Estado, por ejemplo. Pero no se ve eso. No es el tipo de negociación habitual. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? How do you see the situation right now? Well, Nima, as far as I can tell, Bueno, Nima, por lo que puedo ver, no hay negociaciones. Hay reuniones entre promotores inmobiliarios estadounidenses y un ruso, Kirill Dmitriev, que intenta promover sus intereses empresariales, pero no son personas que tengan ningún tipo de autoridad. Una negociación real tendría que ser entre Putin y Trump, y tendrían que sentarse y resolverlo. Creo que las condiciones de Putin han quedado claras. No sabemos cuáles son las condiciones de Trump. Al principio, la condición de Trump era un alto el fuego, pero por supuesto, eso no resuelve nada y no tiene sentido desde el punto de vista ruso. from the Russian standpoint. So the Americans apparently have never really. Así que al parecer los estadounidenses nunca presentaron realmente nada.
Luego, durante un breve periodo, estuvieron los 28 puntos de Trump. Creo que lo comentamos en su momento. Me parecieron muy prometedores, parecía un enfoque reflexivo, tenía elementos que ambas partes podían ceder, de modo que parecería un verdadero compromiso. Y aún así, la posición rusa, las condiciones rusas, se habrían cumplido. Eso habría sido el final del asunto. Pero de repente, ocurrió algo con los 28 puntos. Se convirtieron, creo, en 19. Y luego hubo alguna reunión en algún lugar, ya no recuerdo si fue en Bruselas, en Hungría o en otro sitio, y todo se vino abajo. Brussels or Hungary or somewhere, and the whole thing fell apart. And again, nothing happened. And so, Y de nuevo, no pasó nada. Mientras tanto, si la noticia es correcta, la Unión Europea ha aprobado, ¿qué era? Un préstamo de 2.000 millones de dólares, o algún préstamo de una cantidad de dinero razonable o no, para que Ucrania mantenga la guerra durante 2 años más. Si Ucrania tiene siquiera un ejército capaz de luchar durante 2 años más, no lo sé, lo dudo. Al mismo tiempo, los europeos hablan de prepararse para la guerra dentro de 2 años. Así que, si Putin se toma algo de eso en serio, hay que preguntarse, ¿va a cometer el mismo error otra vez que cometió después del Maidán, después del acuerdo de Minsk, cuando se quedó sin hacer nada hasta enfrentarse a otro ejército? until he faces another army. There's a wild turkey out there. Ahí fuera hay un pavo salvaje. Así que, si vamos a ver otra vez a Putin sentado sin hacer nada, mientras Europa levanta un ejército, y él simplemente pierde otros 2 años en Ucrania, parece que no tiene ningún juicio. Y si ese es el caso, no puedo predecir cuál será el resultado. Así que realmente está en una especie de estado sin sentido. La UN está concediendo préstamos a Zelensky. No veo ninguna forma de que ese dinero contribuya a la guerra. Probablemente irá al bolsillo de Zelensky y a los bolsillos de sus compinches y de los generales para que no lo derroquen. Y no veo de dónde van a salir las tropas ucranianas. Parece que sus posiciones defensivas se han derrumbado casi por completo. Y sin embargo, Europa está enviando ese dinero. Y Europa ha dicho, mantened la guerra. En 2 años estaremos listos para luchar. Personalmente, no creo que Europa llegue nunca a estar lista para luchar. No creo que sean capaces de hacerlo. Y quizá Putin tampoco lo crea. Pero si él piensa que sí lo están, entonces debería actuar ahora mismo para acabar con Ucrania y poner fin a este tipo de conflicto interminable, de represalias lentas, que solo genera un enorme número de víctimas y mantiene los combates para que Occidente pueda prepararse para ampliarlo. Si no lo hace, yo diría simplemente que es incapaz de comprender la situación y de responder a ella de manera eficaz. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Es algo misterioso. Muestra un enfoque tan poco realista, una ausencia total de cualquier tipo de acción concreta. Así que no creo que haya ningún acuerdo, porque Putin y Trump nos están sentando a elaborar uno. Es la única manera en que podría suceder. No se puede esperar que 2 promotores inmobiliarios y alguien que persigue sus propios intereses empresariales elaboren un acuerdo de seguridad mutua entre Rusia y Occidente. Simplemente no tienen el conocimiento, la autoridad ni la capacidad, y eso tiene que hacerlo los 2 líderes. Y eso sencillamente no está ocurriendo. Así que ya veremos. Yeah. Paul, Europe is Paul, en realidad Europa, obviamente, no quiere la paz con Rusia. No ven a Rusia como su vecina, ni como su socia. Y aunque mires la forma en que están presionando o sancionando a personas en Europa que están en contra de la guerra en Ucrania, como el coronel Jacob, están ejerciendo mucha presión incluso sobre los ciudadanos de los países europeos. No importa que él sea de Suiza, un país que no forma parte de la UE. Pero aún así, ya sabes, incluso con la guerra en Ucrania, mira lo que ha pasado con Suiza. Están tomando partido en la guerra en Ucrania. Antes eran neutrales. Eran un lugar donde todas esas fuerzas podían reunirse.
Pero es trágico lo que está ocurriendo en Europa, la forma en que están presionando a las personas que están en contra de la guerra, que abogan por algún tipo de solución en el caso de Ucrania y por una asociación con Rusia. Parece que el mayor problema al que se enfrenta Donald Trump también es Europa. No se trata solo de la gente en Europa, sino también de la administración Trump. ¿Quién puede creer que el gobierno de Estados Unidos pueda verse bloqueado, que de algún modo, ya sabes, lo que intentan hacer con Europa, simplemente no logran encontrar una solución, porque Europa tiene su propia manera de pensar sobre Ucrania? Well, as you said, it makes no sense. Bueno, como dijiste, no tiene ningún sentido. No hay ningún beneficio en la hostilidad que han adoptado sus líderes. Han perdido todo tipo de oportunidades de negocio, han perdido energía barata, la industria automovilística alemana está en peligro y, por supuesto, eso afecta a toda Europa. No hay nada que ganar con esta relación hostil. Solo reprime las oportunidades de negocio, el crecimiento del PIB en los países europeos y no hace nada para perjudicar a Rusia. Los rusos realmente no pueden entender por qué alguien en Europa querría ir a la guerra con ellos. Quiero decir, sería infernal. Es casi como si se hubieran vuelto locos. ¿Para qué quieren ir a la guerra? They've gone insane. What do they want to go to war for? And they've never said what it is Russia's doing to them. Y nunca han dicho qué es exactamente lo que Rusia les está haciendo, ni por qué todas esas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas que tenían con Rusia, antes de empezar a seguir las órdenes de Washington con las sanciones y aplicarlas, tuvieron que terminar. Y de repente, ahora todos están a favor de las sanciones, pero en contra de Washington. Casi parece una especie de drama falso orquestado. No puedo imaginar que Europa llegue a hacer algo si se separa de Estados Unidos, de Washington. Separada de Washington, ni siquiera es una fuerza militar y, en mi opinión, no tiene capacidad para convertirse en una. Así que van a separarse de Washington y a ir a la guerra con Rusia por su cuenta. ¿De verdad? Basta. Cuesta demasiado creer que sean tan estúpidos. Y por tanto, para entender la situación, es... So to understand the situation, Unless something else is the case, Paul. A menos que sea de otra manera, Paul. Sí. Zelensky hace unos 4 días dio una rueda de prensa en la que dijo que Donald Trump, ya sabes, de algún modo siente que es solo una política temporal por parte de Estados Unidos para negociar con Rusia, que se irán y volveremos a las mismas políticas de siempre. Bueno. well, he could mean that Podría querer decir que Trump será asesinado y apartado, o podría querer decir que el complejo militar industrial estadounidense está tan decidido a mantener la situación rentable del conflicto que bloquearán a Trump. Utilizarán la Cámara de Representantes y el Senado, todos ellos dependientes de las contribuciones de campaña de la industria armamentística. Y puede que sea en eso en lo que confía. El hecho es que Trump nunca se ha sentado realmente a hablar con Putin sobre cuáles son las condiciones rusas, por qué son importantes, y luego ofrecer alguna modificación por su parte. Esto nunca ha ocurrido. Y por alguna razón, nadie en la administración Trump le ha dicho nunca, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que sentarte y resolver esto con Putin. sit down and hammer this out with Putin. And then the two of you have to let your governments review. Y luego los dos tenéis que dejar que vuestros gobiernos lo revisen y planteen cualquier tipo de objeción o modificación. Después tenéis que volver, discutirlo y encontrar la solución. Pero eso nunca ha ocurrido. Así que no entiendo esas reuniones entre Kirill Dmitriev, Mitkov y Kushner. Quiero decir, es una tontería. No significa nada. No se puede conseguir ningún resultado, salvo hacer que la gente piense que las negociaciones siguen en marcha. Pero eso no son negociaciones. Todo el asunto es demasiado desconcertante como para tener sentido, a menos que estén representando algún tipo de espectáculo, como si tuvieran algo en mente y lo estuvieran alargando. Quizá estén utilizando esas negociaciones para prolongar la guerra y que Occidente pueda prepararse mejor. Pero entonces volvemos a la verdadera pregunta. ¿Qué gana Occidente con la guerra?
West gain from the war? Yeah. There's nothing to gain. No hay nada que ganar. La guerra resultará en la destrucción total de Europa. Esto será simplemente el fin de los países europeos. No es algo que nadie deba perseguir, amenazar ni defender. Sabes, si Putin fuera un líder realista y creyera esto, seguiría adelante y atacaría a Europa. ¿Por qué esperaría 2 años? Pero si a alguien le dicen, oye, te vamos a atacar dentro de 2 años, ¿por qué esperaría? Especialmente cuando tiene una ventaja tan poderosa ahora mismo. Así que no lo sé. No sé qué pensar de ello. No tiene ningún sentido. La posición de ninguno de los dos bandos tiene sentido para mí. Y nunca he visto ninguna explicación que lo tenga. Y los medios son inútiles, al igual que la gran mayoría de los comentaristas y de la comunidad de política exterior estadounidense. The American foreign policy community, a few of your guests. Sabes, algunos de tus invitados dicen cosas sensatas, pero están casi excluidos de la comunidad de política exterior. No son personas invitadas a ser miembros del Consejo de Relaciones Exteriores o del Consejo Atlántico, y las discusiones allí son estúpidas, sin sentido. Hay un hombre llamado David Johnson. Publica regularmente lo que llama la Lista Rusia, y es la principal recopilación de artículos dentro de la comunidad de política exterior. Casi nunca se ve nada inteligente. Todo es alguna forma de propaganda que pueden retorcer contra Rusia. Pero ¿con qué propósito? ¿Para qué quiere todo el mundo tanta propaganda contra Rusia? ¿Qué soluciona eso? Si la gente realmente quiere una guerra de verdad con Rusia, están locos. If people actually want a real war with Russia, they're crazy. They should be arrested. She should be arrested and taken out of office and arrested. Deberían ser arrestados. Ella debería ser arrestada y apartada del cargo. Van a destruir a la humanidad. Quiero decir, no entiendo la especie de aceptación de este tipo de declaraciones sobre ir a la guerra con Rusia y todo eso. Pensarías que todas las poblaciones estarían muy enfadadas, las están llevando a su perdición, y que harían algo contra esos líderes estúpidos que hacen esas declaraciones. Pero nada, no pasa nada. Y como dijiste, cualquiera que se oponga, si pueden alcanzarlo, intentan silenciarlo. Ya sabes, ese tipo en Suiza y también el presidente de Hungría. And also the president of Hungary. I'm surprised that he hasn't been assassinated. Sabes, me sorprende que no lo hayan asesinado. Es una situación absurda. Creo que Putin debería acabar rápidamente con la guerra. Simplemente cerrar Ucrania, aislar el país. ¿Para qué celebrar elecciones? Que nombre un gobierno, o que gobierne él mismo, o que anexe Ucrania. ¿Por qué limitar la anexión al Donbass y Crimea? Ucrania ha sido un país independiente durante 3 décadas, pero su independencia fue creada por Estados Unidos, no por los ucranianos. Debería decir, bueno, al principio nos conformábamos con el Donbass, pero ahora no. Ucrania forma parte de Rusia, administrada como parte de la Federación Rusa. Cualquier interferencia externa será considerada un acto de guerra contra Rusia, y dejaréis de existir en 30 minutos. Y con eso se acabaría todo. 30 minutes. That'd be the end of it. Instead, we don't get an end. And we get En lugar de un final, no obtenemos más que retrasos cada vez mayores que provocan más problemas y hacen que todo sea aún más difícil de resolver. No veo cómo, a estas alturas, Putin puede pensar que esto puede resolverse mediante la negociación, dada la total ausencia de cualquier esfuerzo real por parte de Washington y la completa oposición de Europa a poner fin al conflicto. Las condiciones de Europa para terminarlo son que Rusia se retire y devuelva todo el territorio. Esa es su posición. Pues bien, esas no son condiciones que puedan conducir a un acuerdo. Entonces, ¿por qué cree Putin que puede haber una negociación? ¿Cuánto tiempo va a seguir creyéndolo? how long is he going to believe this can be negotiation? 2 more years. Now suppose Europe is 2 años más. Ahora bien, supongamos que Europa va en serio y que va a formar un ejército, prepararse para entrar en Ucrania con una fuerza europea, cambiar el rumbo de la batalla y recuperar Ucrania. No se puede lograr a menos que el gobierno ruso sea derrocado de alguna manera, colapse o se niegue a responder. Así que es uno de esos enigmas extraordinarios que deberían estar generando un debate y una discusión pública interminables.
La gente debería estar diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Va a empeorar. Está conduciendo a un conflicto mayor. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué es siquiera importante Zelensky? Why is Zelensky even important? His term ran out, what, a year or two ago, didn't it? I don't know. Su mandato terminó hace que un año o dos, ¿no? No sé hace cuánto exactamente. Quiero decir, ni siquiera es oficialmente el líder del país. Entonces, ¿cómo estamos salvando la democracia ucraniana? Es absurdo. Realmente es absurdo. ¿Y cómo se discuten las cosas absurdas? Quiero decir, intentas que hable de ello, pero no se puede. Nadie puede discutir algo tan absurdo. Así que este año, Trump no ha hecho nada respecto a nuestra negociación, y Putin no se lo ha tomado en serio, continuando con este tipo de conflicto de fantasía. Supongo que se quedará sentado, como hizo con el acuerdo de Minsk, esperando a que aparezca un gran ejército con el que tenga que luchar. Paul, let me shift the gear a little bit to Paul, what's going déjame on cambiar with un the poco de case of tema Netanyahu. hacia lo que está Every ocurriendo con el caso de 2 months Netanyahu. we see Netanyahu Cada 2 o 3 meses vemos a Netanyahu viajar a Estados Unidos para hablar con Donald Trump. Here is what Marco Y esto es lo que Rubio dijo said Marco about Rubio Iran. sobre Irán. And it seems that Netanyahu Parece que en la is próxima coming to reunión con Trump, meeting Netanyahu no va a hablar del programa about nuclear iraní, it's not sino del programa de about misiles Iranian iraní. nuclear program, but Ya sabes, esto es lo que dijo Marco Rubio. Iranian missile program. You know, here is what Marco Rubio said. El régimen iraní no se trata simplemente, bueno, quiero decir, obviamente tiene que ver con su deseo de adquirir armas nucleares y su patrocinio del terrorismo, sino que en última instancia se trata del trato que da a su propio pueblo. Lo dije en mi comparecencia en el Senado hace un año y lo repetiré. No conozco ninguna nación en la Tierra donde exista una diferencia tan grande entre el régimen que gobierna el país y las personas que viven allí cada día. Ese régimen no refleja al pueblo de Irán, que es heredero de un legado cultural antiguo y orgulloso, y de una historia igualmente orgullosa. Y luego está ese régimen clerical y radical que ha tomado la riqueza del país y la ha utilizado no para enriquecer ni proteger a su pueblo y su futuro, no para garantizar que tengan suficiente agua y electricidad. Han usado su dinero para patrocinar organizaciones terroristas en todo el mundo. Para eso lo han usado. Así que vamos a seguir señalándolo de manera constante. This guy seems to me, Paul, when Este tipo me parece, Paul, que cuando le escucho, suena como si fuera el secretario de Estado de Israel, en lugar del secretario de Estado de Estados Unidos. Porque estas cosas las hemos oído de Netanyahu, no de Donald Trump, creo. From Donald Trump. Well, the Trump administration. Bueno, la administración de Trump es realmente la administración de Netanyahu. Ya sabes, Trump ha sido declarado por sus financiadores estadounidenses y judíos como la mujer que tiene $60,000 millones, como el presidente de Israel. Y creo que Netanyahu viene para asegurarse de que Trump siga siendo el presidente de Israel y sirva a los intereses de Israel. Las declaraciones de Rubio, lo que está haciendo es presentar al gobierno iraní como una tiranía sobre su pueblo, ya sabes, como han hecho con Maduro en Venezuela. Y por tanto, el gobierno es ilegítimo, y está bien si lo derrocamos. Eso es lo que realmente está diciendo Rubio. Está diciendo que este gobierno iraní patrocina el terrorismo, pero ¿dónde están los actos terroristas? Todos los actos terroristas están en Gaza, en Cisjordania. Los comete Israel. And the West Bank. They're done by Israel. and they're Trump blowing up small boats. Y luego Trump está haciendo estallar pequeñas embarcaciones frente a la costa venezolana y afirmando que trafican drogas. Son barcos tan pequeños que probablemente ni siquiera podrían llegar a Estados Unidos. Así que el terrorismo reside en Venezuela, en Israel y en Washington. Esos son los poderes terroristas. Esos son los dos poderes terroristas. Todo lo que hace Rubio es decir, de acuerdo, estos son clérigos, lo que significa que hay religión aquí. Y si hay religión, eso significa que son irracionales y hacen cosas malvadas en nombre de Dios, y por lo tanto, podemos derrocarlos.
Eso es todo, solo está preparando a Irán para un derrocamiento. Y ahora no se conforman con decir simplemente que Irán no puede tener armas nucleares. Están diciendo que Irán no puede tener misiles. Y tienen que decirlo por esa guerra corta, esa guerra muy corta, entre Israel e Irán. Y quedó claro que Irán podría prácticamente destruir Israel. En mi opinión, Irán cometió el error fundamental de no destruir Israel, porque como consecuencia es probable que Irán sea destruido. Parece que siempre son las personas del otro lado de Israel, del otro lado de Estados Unidos, las que nunca se dan cuenta de que están amenazadas con la exterminación y no actúan de manera decisiva. Parecen ser, al igual que Putin, indecisos durante 4 años en Ucrania. Este es el líder militar más indeciso de la historia mundial. Durante 4 años la guerra ha continuado. Stalin la habría terminado en 2 semanas. Napoleón, en 1. Napoleon 1 week. And it's still going on. And Iran. Y sigue ocurriendo. Irán, con toda su contención, una y otra vez, contención y más contención, no ha conseguido nada. Ahora están redoblando su postura. Bueno, tampoco podéis tener misiles, no solo energía atómica. Y la afirmación de que están intentando fabricar armas nucleares, no sé si es cierta o no. Hubo un acuerdo en el que los iraníes dijeron aceptamos no construirlas, y había inspectores allí, y no las estaban construyendo. Luego, de repente, tuvimos que deshacernos de ese acuerdo porque no servía la propaganda. Así que de algún modo, saboteamos el acuerdo. Creo que lo que hicimos fue empezar a utilizar a los inspectores para proporcionar datos de objetivos a Israel. Y de ese modo rompimos lo que había sido un acuerdo del gobierno iraní de no tener un programa de armas nucleares y de aceptar inspectores para asegurarse de que sus programas de energía atómica no fueran programas de producción de armas. ¿Por qué se destruyó eso? No lo sé. No servía al propósito de Israel, que es el mismo que el nuestro. Y no conozco ningún terrorismo iraní. Conozco todo tipo de terrorismo contra Irán. El asesinato de todo tipo de líderes y funcionarios iraníes por parte de Israel. Pero no sé a qué actos de terror se refiere Rubio cuando los atribuye a Irán. ¿Cuáles son esos actos de terror? Y es cierto que Irán, junto con la Siria de Assad, y antes de eso el Irak de Saddam Hussein, suministró armas a Hezbollah en el sur del Líbano para que la milicia de Hezbollah pudiera resistir la ocupación israelí del sur del Líbano. Pero en realidad nunca alentaron a Hezbollah a atacar o invadir Israel ni nada parecido. Era un programa defensivo. No sé qué es eso del terrorismo iraní, pero ahora parece que se da por hecho, porque se ha repetido tantas veces que, si hablas con gente corriente, si vas a un supermercado, te dicen, sí, son terroristas. ¿Qué? ¿Qué hicieron? No lo sé. Quizá hasta los estén culpando de los tiroteos en las playas de Australia. Lo que realmente tenemos delante es un fracaso completo y absoluto de la comunidad de política exterior en todo Occidente. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos. Es un fracaso total a la hora de analizar la situación con objetividad y preguntarse ¿por qué demonios está ocurriendo esto? Y también creo, vemos una especie de irrealismo en Rusia, en Irán y en China. Parecen pensar que todo esto desaparecerá mientras no hagan nada demasiado severo o si simplemente dan pasos muy pequeños y evitan la confrontación. Pero en realidad no dicen, oye, tenemos aquí una amenaza existencial. Esta gente parece decidida a destruirnos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a quedarnos sentados hasta que nos destruyan o vamos a destruirlos nosotros? O al menos dejar claro que entendemos la situación y que ya hemos tenido suficiente. That we understand the situation and have had enough of it, and if it continues, we're going to destroy them. No. Y si continúa, vamos a destruirlos. No, eso no pasa. No pasa. Y así, en ninguna parte hay señal alguna de realismo.
Sabes, la única otra persona que conozco que habla como yo es Gilbert Doctorow, y eso es una transformación para él. Antes no era así, solía criticarme, pero ahora ve que la falta total de realismo en cualquiera de estos países es inexplicable. ¿Cómo puede ser? La gente es simplemente demasiado débil para enfrentarse a la realidad. ¿Qué otra explicación hay? Durante todo el tiempo que Putin estuvo sentado, sin hacer nada, durante 8 años, mientras a plena vista Estados Unidos formaba un ejército de 600.000 hombres para Ucrania, ¿qué demonios pensaba Putin que iba a hacer ese ejército? ¿Nada? Debió de pensar que no iban a hacer nada, porque él no hizo nada. Nothing? He must have thought I wasn't going to do anything because he didn't do anything. He didn't even increase the Russian army. Ni siquiera aumentó el ejército ruso. Así que, cuando su total falta de realismo obligó finalmente a Putin a intervenir en el último momento en Donbass para evitar la masacre de los rusos del Donbass, ni siquiera estaba preparado. No tenía las tropas listas. Y la mayoría de las tropas que tenían eran milicias privadas, algo parecido a una legión extranjera francesa, el grupo Wagner. Y por supuesto, el ejército ruso estaba tan celoso de ellos que consiguió destruir ese grupo, desmembrarlo y repartirlo. Así que, lo que veo en todo esto es la incapacidad de la gente para razonar, para calcular. Simplemente no pueden mirar lo que está ocurriendo justo delante de sus narices y decir, oye, tengo que hacer algo al respecto. No, no hicieron nada. Y en consecuencia, durante 4 años hemos visto, tal como temía, la expansión constante del conflicto en Ucrania. Y si creemos lo que los europeos están diciendo ahora, se está ampliando hasta convertirse en una guerra total entre Europa y Rusia. Bueno, si eso ocurre, será la consecuencia de que Putin haya estado sentado sin hacer nada durante 4 años, negándose a ganar un conflicto. Esto no es inteligente. ¿Cómo se puede ver inteligencia en eso? No la hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongo que Putin continuará con esos pequeños y minúsculos movimientos militares, paso a paso. Ucrania seguirá desmoronándose y luego será incapaz de defender los territorios que Rusia ha afirmado que ahora forman parte de Rusia. Entonces, ¿qué sucede después? ¿Por qué hace eso Putin? Ya tiene el territorio. Ha expulsado a los ucranianos. No quiere el resto de Ucrania, que es casi todo. Kiev está ahí. Aparentemente ni siquiera quiere Kharkov ni Odessa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ucrania está destrozada. Sabes, la población en 2014 era de 45 millones, según la información en línea. 45 millones de personas. Ahora son 19 millones. El país ha desaparecido. Otro país blanco ha desaparecido. Esa es la forma del campamento de los santos, en la que los blancos se exterminan a sí mismos. No necesitan a los invasores inmigrantes, lo hacen ellos mismos. Y parece que, una vez más, Putin se ha negado a evitar que la guerra se amplíe, cada vez más. No sé cuántas veces escribí, la guerra cada vez más amplia, la guerra cada vez más amplia. Y ahora la guerra que se está preparando es toda Europa contra Rusia. Pues sí. Yeah. Paul, Paul, justo antes de terminar esta sesión, quiero mencionar otra cosa, porque sé que sigues lo que está ocurriendo con Tepusa, Turning Point USA. Tuvimos a Tucker Carlson, a Megyn Kelly por un lado, y a Ben Shapiro, el sionista por el otro, reuniéndose en Tepusa, Turning Point USA. ¿Cómo ves lo que está pasando en el Partido Republicano? Porque Lindsey Graham cree que quien no apoya a Israel en 2028 no va a ganar. Eso no va a suceder. Esto es lo que dijo Lindsey Graham. Quiero saber tu opinión sobre lo que está diciendo. Un candidato en 2028, siendo el candidato republicano, si quieres presentarte a las elecciones presidenciales de 2028 y no muestras un apoyo firme a Israel, no creo que puedas ganar. A nuestros amigos del lado demócrata, espero que mejoréis vuestro desempeño. Espero que comprendáis que Israel no es el problema. El problema para la paz no es Israel. Well, he's just a two-bit
Bueno, no es más que un matón de poca monta, comprado y pagado con las contribuciones de campaña israelíes. Eso es todo lo que es. Quiero decir, si él es el presidente de los Estados Unidos, entonces sabemos que Estados Unidos ha muerto. Ya no existe. Si conseguimos a un idiota de tan bajo nivel como presidente, no creo que el país sea tomado en serio por nadie. Y puede que tenga razón en que no se puede competir contra Israel porque sus contribuciones de campaña son decisivas. Mira, les damos no sé cuántos miles de millones cada año. ¿Qué hacen con el dinero? Vienen aquí y compran nuestro gobierno. Dan enormes contribuciones de campaña a todos los miembros de la Cámara y del Senado y a quienes sean los candidatos presidenciales. A veces apoyan a ambos para asegurarse de que lo poseen, gane quien gane. La enorme cantidad de recursos, los medios de comunicación, el entretenimiento, el cine, las editoriales, está esencialmente en sus manos. No hay casos conocidos de senadores o representantes estadounidenses que se hayan opuesto a las políticas israelíes y hayan sido reelegidos. Y vimos a Trump atacar con ferocidad a sus dos principales partidarios, Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie. Thomas Massie, sí, y eso llevó a Marjorie Taylor Greene a dimitir del Congreso. Así que creo que Lindsey Graham tiene razón. Si te presentas contra Israel, todo tipo de dinero irá a parar a tu oponente, y se harán afirmaciones calumniosas sin fin. La elección no tendrá nada que ver con ningún tema o política real. Dirán, oh, formaste parte de las violaciones de jóvenes por parte de Epstein. Harán todo tipo de acusaciones. Usarán la inteligencia artificial para crear videos falsos de ti con las personas equivocadas, y de eso tratará la campaña. En realidad, ya es básicamente así. Así que sí, es cierto, sería difícil. Por otro lado, cada vez hay más gente que durante mucho tiempo simplemente asumió que Israel formaba parte de nosotros por las luchas de la Guerra Fría en Oriente Medio. Interpretábamos todo en términos de la lucha contra el comunismo, y luego con George W. Bush y Cheney se convirtió en la lucha contra el terrorismo. Israel siempre estaba de nuestro lado, luchando contra el comunismo, luchando contra el terrorismo. Pero ahora hay mucha gente que ve más allá de eso. No creo que sean mayoría, pero son los que piensan, los que son capaces de pensar, lo cual siempre es un pequeño porcentaje de la población. Otro problema son los evangélicos cristianos. Muchos de ellos son sionistas cristianos y asocian la adoración a Dios con Israel y con la protección de Israel. Este término, judeo-cristiano, ha sido inventado. No existe tal cosa. No existe en absoluto. El Talmud y el Nuevo Testamento no tienen nada en común. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen nada en común. El cristianismo es el Nuevo Testamento. No tiene nada en común con la religión judía. Nada. Pero inventaron este término para hacer creer a todo el mundo que compartimos los mismos valores morales, religiosos y espirituales que los israelíes. No es cierto. Si lees sus libros religiosos, puedes ver que no es cierto. Así que estas personas están simplemente atrapadas. Sus mentes están cautivas. Están cautivas. No creo que ninguno de ellos sea lo bastante inteligente como para liberarse de eso, y representan un porcentaje considerable de la América MAGA. Así que es cierto que ahora hay una divergencia dentro de la América MAGA. Hay gente que dice, a ver, ¿cómo vamos a hacer que América vuelva a ser grande si Netanyahu nos está utilizando para hacer que Israel sea grande? El gran Israel. El gran Israel. De eso ha tratado todo el asunto de Oriente Medio durante todo el siglo XXI. Llevamos 25 años de política exterior estadounidense, dinero estadounidense, vidas estadounidenses, sangre estadounidense derramada en beneficio de Israel. Inventamos el escenario del 11 de septiembre para tener una excusa, como Pearl Harbor, y así derrocar a los países árabes que se interponían en el camino del gran Israel. Y todos están destruidos. Como ya hemos comentado antes, it stepped word TA. Talked about it before. The only Arab country left is Saudi Arabia.
And Saudi Arabia is seeking Pakistan. Y Arabia Saudí busca la protección de Pakistán porque Pakistán tiene armas nucleares. Así que la capacidad de Israel para utilizarnos de esta manera durante 25 años y que no se haya convertido en un tema de debate en la política o la política exterior estadounidense es asombrosa. Las personas que lo han mencionado han sido demonizadas, condenadas, marginadas, calificadas de antisemitas. Y por eso no hay conciencia en la población, salvo en ese porcentaje que escuchó a Tucker y a Candace y empezó a pensar, a preguntarse, ¿dónde están todos los terroristas? Ya sabes, llevo más de 20 años señalando que se nos dijo que el 11S fue un acto de terrorismo. Bueno, si lo fue el acto de terrorismo más exitoso de la historia mundial. Unos pocos jóvenes saudíes engañaron a todo el aparato de seguridad nacional estadounidense. Absurdo. La gente se lo creyó. Preposterous. People believed it. Well, if people are this gullible. Si la gente es tan crédula, ¿cómo puede funcionar la democracia? ¿Cómo se puede exigir responsabilidad por nada cuando la gente ni siquiera entiende lo que está pasando? Si el pueblo no puede ver lo que ocurre, cómo están siendo utilizados, ¿cómo van a exigir responsabilidades al gobierno? Y este, creo yo, es el problema fundamental. La democracia en Occidente ha fracasado. La gente no tiene la inteligencia, el compromiso, el conocimiento ni el interés necesarios para saber lo que sucede. Así que no puede exigir responsabilidades al gobierno. Así, Washington es mucho más responsable ante Israel que ante los ciudadanos estadounidenses que votan en las elecciones. Y ya sabes, todo esto suena horrible, y soy una persona terrible por decirlo, por dudar de la gran democracia estadounidense, por dudar de los judíos, y por dudar de esto y de aquello. Pero es que, en el fondo, tienen motivos para esas dudas. They have a basis for these doubts. And that's what we've been talking about. That nothing right now makes any. Y de eso es de lo que hemos estado hablando. Ahora mismo, nada tiene realmente sentido. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es esto? ¿Su quinta visita? Creo que es su quinta visita este año. Bueno, sexta o séptima. Sexta o séptima. Vale, Dios. Bueno, viene a conseguir el apoyo de Trump para atacar a Irán. Creo que aprendió de la guerra corta que tuvo que Israel era vulnerable y que los iraníes pueden causarles un daño considerable con esos misiles. Así que no quieren arriesgarse. Quieren que lo hagamos nosotros. Y de eso trata la visita. ¿De qué más podría tratarse? ¿De la paz en Gaza? ¿De un alto el fuego en Gaza? ¿Qué día del alto el fuego es hoy? ¿Y cuántos palestinos han muerto hoy? Vivimos en un mundo de falsos paradigmas. Oh, soy un pacificador, dice Trump. He traído la paz a Gaza. Bueno, y nadie dice, ¿de qué demonios está hablando? Si lo haces, eres antisemita. Estás en contra de los judíos. Tenemos que usar cada mentira para encubrirlos, para demostrar que no somos antisemitas. Tienes que mentir y encubrir a Israel, o eres un antisemita. Y lo que están haciendo con esta masacre en la playa de Australia es prohibir cualquier crítica al gobierno israelí, porque afirmaron que fueron los críticos del genocidio israelí contra los palestinos los que causaron el tiroteo que mató a los 16 judíos en la playa. En otras palabras, no fue el genocidio de Israel lo que lo causó, sino la crítica al genocidio. Así que las personas que mataron a los judíos en la playa, en realidad, no se preocupaban de que los palestinos estuvieran siendo masacrados. Simplemente se sintieron motivadas por alguien que criticaba a Israel. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Nada tiene sentido. Para terminar la conversación, no tiene ningún sentido. Exactamente, tienes razón. No veo a no, intentional noticias tú. Exactamente. Muchas gracias, Paul Craig Roberts, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Y feliz Navidad.
Okay, then, thank you. De acuerdo, gracias, muchas gracias. Quizá el nuevo año traiga algunos cambios necesarios para que el mundo pueda seguir sobreviviendo. Sí, exactamente. Exactly. Yeah, exactly. Hasta pronto, Paul. Lo espero con ganas. Adiós por ahora. Bye bye.